Guay habla de... Jak and Daxter. Hola, soy Guay el chiflado y hoy voy a hablar de Jak and Daxter. Jak and Daxter es... El primer juego se llama El legado de los precursores y comienza con Jack y su amigo Daxter yendo a un sitio llamado la isla de Misty, donde no deberían ir porque hay dos tipos malvados haciendo cosas malvadas. Pero por accidente, Daxter cae en un pozo del llamado Eco Oscuro y se convierte en Timón, así que ahora deben ir a buscar al sabio del Eco Oscuro para hacer que Daxter vuelva a ser Io de Hércules del Chino. Que la roca molesta, no queda bien con el paisaje. El juego es uno de esos juegos de plataformas en los que tienes que viajar por el mundo, coger muchas cosas, viajar a otro mundo, coger otras muchas cosas y llegar al final. Hay esferas del precursor, que parecen huevos, baterías, que son muy importantes y te hacen bailar, y moscas exploradoras que te dan baterías. Lo que no sé es por qué a la gente le gusta tanto este tipo de juegos, pero luego cuando yo voy de viaje cogiendo cosas por el mundo, me echan la bronca. Guay, devuélvame mis palomitas de oro. ¡Nunca! También en el juego puedes conseguir eco, que te da habilidades. El eco azul es de rayos, el eco amarillo de fuego, el eco rojo de una sola vez, y el eco verde te cura vida. Y os estaréis preguntando, ¿y qué ocurre con Daxter? Es la segunda mitad del título, así que le dará Jack habilidades guays o tendrá sus propios niveles, ¿no? Pues no, solo va en tu hombro, y se ríe de ti cuando mueres. Jack! ¿Has muerto? ¿Oh no? ¡Pobre Jack! ¿Quién es? Habla mucho porque Jack no habla. Es igual que yo, ¿verdad, señor Farola? Eso es tan tuyo. Pero no irás solamente saltando y corriendo, ya que también hay partes en las que irás montado en un pájaro llamado Flut Flut o en una moto voladora creada por tu amiga Keira, quien es una mecánica. Y la mecánica no es lo único que se le da bien, ¿verdad? 14 años. ¡Oh, venga! Al final del juego, el sabio que podía curar a Daxter resulta ser malvado y nos enfrentamos a él y a su hermana tirándolos a un pozo de eco oscuro. Y Samus está como... El eco oscuro probablemente los haya matado. Probablemente. Guiño guiño. No están muertos. Volverán en la secuela. Espera, ¿que la secuela va a tener un cambio radical de ambiente? Entonces sí, están muertos. Y eso es al final del juego, aunque si consigues 100 baterías, consigues abrir una puerta donde está la secuela, Jak 2, el renegado. El juego comienza con el portal abriéndose y creando un ejército de monstruos llamados cabezachapas que atacan la aldea de Jak. Y si pensáis que cabezachapas es un nombre ridículo, en inglés se llaman Metalheads. Jak y sus amigos se meten en el portal y acaban en la ciudad futurista Villa Refugio. Daxter huye, Jak es atrapado por el varón Praxis, el cual le hace experimentos, y cuando vuelve Daxter, ahora Jak puede convertirse en un monstruo llamado Jak Oscuro, y puede hablar. ¡Dime algo! ¡Solo por una vez! Voy a matar a Praxis. Este momento es muy dramático y épico, porque antes no podías hablar y ahora sí. O bueno, lo sería de no ser porque este es Mosby. Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo voy a matar a Praxis. Entonces Jak y Daxter se unen a una resistencia que quiere acabar con el varón y deberán cumplir con muchos tipos de misiones. Algo que no entiendo es dónde están los coleccionables. Hay esferas de vez en cuando, pero ya no hay baterías, ni moscas exploradoras, ni eco. ¿Pero por qué? Pistolas. ¿Qué? Pues pistolas. Metralletas, escopetas, bazucas y otras cosas peligrosas que disparan. Hasta mi hermana tiene una. Lo que mola de las pistolas es que se basan en el eco del original. Por ejemplo, el azul te hacía ir rápido, pues ahora es una ametralladora. Es como yo, que puedo hacer con mis armas esas cosas raras que hace mi hermanita con el agua. ¿En serio? El juego ahora funciona más como esos juegos de robar coches. Vas por una ciudad, pides misiones, haces misiones y vuelves a por más misiones. Ahora Jak puede conducir coches y motos, aunque el mejor vehículo es la turbotabla. Lo que más me gusta de la turbotabla es que hoy... Ah, y Daxter tiene sus propios niveles. Sí, vale, esto mola mucho y todo eso, y sobre todo por la referencia a Crash Bandicoot, hago como Crash Bandicoot. Pero lo que importa es que
Echo de menos los buenos tiempos, cuando lo único que tenía que hacer era subirme al hombro de Jack y decirle cosas estúpidas cuando moría. La historia no es complicada, pero tiene muchísimos giros. ¿Sabíais que este mundo es el futuro? ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¿Sabéis que el líder de la resistencia es Samus? ¿O que este niño que sale aquí es Jack, el cual nació en el futuro y fue al final enviado al pasado? ¿O que resulta que Keira todo este tiempo se llamaba Kiera? ¿Y la pronunciación de su nombre no es lo único que ha cambiado? 16 años. ¡Oh, vamos! ¡No me toquen los huevos! No. Se llaman esferas del precursor. Como sea. Pero el giro que realmente importa es que este señor mayor de aquí resultaba ser el líder de los cabezachapas todo este tiempo. Y Jack está como... voy a acabar contigo. No por haber destruido la ciudad. No por haber intentado matarme cuando era niño. Sino porque has matado a Praxis cuando yo dije que lo quería matar. Fue lo primero que dije en toda mi vida y no me has dejado cumplirlo. No, Jack. Lo primero que dijiste en tu vida fue... ¡Oye! Al final, Jack le destruye y todos vivieron felices, salvo los que esperaban tener checkpoints. Esos tuvieron que esperar al tercer juego, Jack 3. El juego comienza con Jack siendo desterrado en el desierto porque aunque salvara el mundo, este tipo de aquí, que no estaba en el anterior juego, dice que es un peligro y hay que hacerle caso porque ahora es importante. Estoy harto de salvar al mundo. El caso es que Jack llega a una ciudad en el desierto, así que en vez de hacer misiones en la ciudad, el rey de la ciudad llamado Damas, lo que sea, te manda a usar coches guays mientras conduces en el desierto, hasta que tienes que volver a la ciudad porque te necesitan allí, incluyendo Kiera, que ya no tiene un papel importante en la historia. Bueno, pero lo compensa porque tiene unas bien grandes. 17 años. Pues se acabó. Me voy con mi novia Tez. Al menos ella es mayor de edad y luego al final se convertirá en un bicho naranja irritante como yo. Creo que os he contado el final, perdón. En este juego hay un par de cosillas nuevas, como armaduras que te dan más vida, nuevas armas OPs, Como debería ser. y aparte de Jack oscuro, puedes volverte Jack luminoso. Ah, y Daxter vuelve a ser manejable. Que sí, la variedad. Qué bonito, pero ¿por qué no hacemos algo tan ridículo como un juego sobre mí? Eso sería absurdo, ¿no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no hacemos algo más divertido? Pongamos un giro de trama en el que yo sea Dios, ¿ves? ¿A qué volaría? Al final resulta que el conde Vegel y Errol... Oh, no expliqué quién era Errol. Era un piloto de carreras que explotó y ahora es un robot. Sí. Pues esos dos estaban aliados con unos aliens llamados los Oscuradores, quienes matan a Damas o Deimos o como se llame. Y él está como... Jack, tengo que contarte un secreto. Yo digo que va a ser el padre de Mar, el fundador de Villa Refugio. Pues yo creo que va a ser tu papuchi. Mar es mi hijo. Sí, y también eres tú. ¡Toma, Jeroma! Los únicos capaces de vencer a los Oscuradores son los precursores, que al fin se revela que son... ¿Daxters? ¿Ah, sí? Digo, ¡ah, sí! Jack, como tu supremo Dios, te ordeno que me hagas la pedicura y me traigas una piña colada, por favor. Al final, Jack vence al líder de los Oscuradores y decide no viajar al pasado quedándose con sus amigos, y esto da fin a la trilogía. Después hubo un juego de carreras porque Naughty Dog ama las carreras, un juego de Daxter, ¡Oh, vamos! y una cuarta entrega creada por otra compañía que gustó muchísimo menos. ¿De qué estoy hablando? ¿De Crash, de Spyro, de Sly o de Jack? Ah, bueno, y también están las colecciones remasterizadas, pero... Y eso es todo. Jack and Daxter es una saga de aventuras muy guay, pero no tanto como las aventuras que vivo con el señor Farola. ¡Vamos, señor Farola! ¡A la aventura! Vivía en una aldea genial. Los malos truncaron el plan. A Daxter él cogió a Tridion y a robar huevos a montón. Jack, psicomaniático. Jack, psicomaniático. Por un portal luego cayó. Eco oscuro se drogó. Un rifle gordo se equipó. Praxis su meta se volvió. Jack, psicomaniático. Jack,
chico maniático, tirado en el desierto está. Y Dexter de él se va a burlar, pero con un coche molón volvió a liarla mogollón. Jack. Tú tómate tu tiempo, señor Farola.